Muy buenos días, vamos a dar inicio a la conferencia dirigida por la doctora Liliana Páez Muñoz, que es la psicología como un aporte a la educación crítica. Un saludo muy especial a Carlos Andrés Londoño, que nos está escuchando, a las demás personas que participan de esta actividad. Es importante resaltar que esta conferencia se encuentra dentro del marco de la línea currículo de interculturalidad que ofrece el doctorado en Ciencias de Educación de la UPTC. La doctora Liliana Paola Muñoz Gómez es egresada del doctorado en Ciencias de la Educación de la UPTC, magíster en docencia, especialista en pedagogía grupal y psicología de formación, docente con más de 15 años de experiencia, coordinadora de posgrados del programa de psicología de la Universidad de Medellín, investigadora junior de MinCiencias y directora de tesis doctorales a nivel internacional. Ha realizado varios estudios investigativos en pedagogía crítica y didáctica. Doctora Liliana, bienvenida a los conversatorios. Muchas gracias. Entonces, sin más preámbulos, damos inicios a la conferencia. ¿Me quedo acá donde estoy? Sí, estás perfecto. Dame un segundito, ya te habilito la presentación para ponerla aquí para que la vean en... Listo, ya puedes arrancar y yo te la voy diciendo siguiente. Bueno, muy buenos días entonces nuevamente. Como le dice el profe Wilmar, yo soy Liliana Paola, doctora en Ciencias de la Educación, egresada de la UPTC, hace ya 2019 que me gradué, gracias. Y actualmente pues trabajando en la Universidad de Medellín tiempo completo y bueno, haciendo otras cositas adicionales. Dentro de la temática que se planeó para el día de hoy, entonces hay un soporte desde la tesis doctoral. Yo hice mi tesis doctoral en pedagogías críticas, pedagogías de empoderamiento con población vulnerable. Por eso también pues como este encuentro para el día de hoy. Entonces vamos a trabajar un poco con relación a la psicología de la liberación, a la pedagogía también crítica, a educación crítica y cómo no como una visión vertical en donde la psicología tal vez tenga un estatus mayor que la pedagogía, sino más bien como en un proceso algo más interactivo, ¿cierto? Que permite también que se permeen ciertos aspectos desde ambas disciplinas o ciencias. Desde la psicología, entonces encontramos la psicología como una ciencia que estudia el comportamiento humano. Tenemos tres enfoques interesantes desde el psicoanálisis cognitivo-conductual y humanismo y una serie de avances teóricos que hemos venido, si quieres lo devuelves, yo te voy haciendo unos avances interesantes que pues digamos que le ha aportado mucho a la psicología del cognitivo-conductual. Encontramos también toda la parte de aprendizaje que también ayuda mucho a la pedagogía y que alimenta ciertos aspectos que pueden ser también desde lo teórico y lo práctico. Entonces, una cita, Rodríguez 2010, que tenemos aquí para arrancar, argumentamos que la comprensión de la psicología de la liberación y la pedagogía crítica como una unidad puede entonces contribuir estas dos vertientes a potenciar las acciones de transformación social con las que ambas se pronuncian comprometidas en la comunidad académica, no solamente para los maestros, sino también para los estudiantes, y así trascender a una transformación de lo social.
Bueno, desde la pedagogía crítica y emancipadora, entonces encontramos Ignacio Martín Baró. Estas citas también las encontramos en primera fuente en un artículo que escribió Wanda Rodríguez Arrocho. Ok, eso se lo comparto, ¿no? Para que lo tengan ahí de primera mano. Y dentro de la pedagogía crítica y emancipadora, entonces encontramos unos postulados, unas tesis, unos argumentos, donde dice que la psicología de la liberación, como la propuesta para la teoría de la sociopsicología, nos ayuda entonces a entender cómo funciona el ser humano, qué pasa con ese sujeto que está en el aula y qué se puede proponer para poder tener un mayor impacto en lo social, ¿cierto? Desde todos los factores psicológicos en el ser humano y en lo grupal, desde lo individual y lo grupal. Tenemos entonces también desde el mismo autor, entonces comunidades que surgen, que nacen, como un explícito matiz a lo ético-político. Desde 1985 se empiezan a reunir las personas, las comunidades, y empiezan también como a hacer una llamada de atención en lo que está pasando. Entonces encontramos personas que vivían bajo fuerzas destructivas, ¿cierto? De lo social, esto en Salvador, pero también en Latinoamérica, como lo son, por ejemplo, la explotación económica, represión política, el terror, la violencia y la guerra que hemos vivido, pues, los seres humanos a lo largo de la historia. Entonces, con base pues como en este panorama, en este contexto en que estamos tal vez caracterizando, nos vamos hacia algo un poco más reflexivo, ¿cierto? Desde el compromiso crítico. ¿Qué significa entonces un quehacer psicológico? Ese quehacer psicológico desde la transformación social, esa transformación social vista desde la posibilidad que tenga el ser humano para alzar la voz, para decir lo que piensa, para participar activamente, para comprometerse incluso con ese mismo cambio, y que desde la psicología social vamos a entender cómo funcionan las masas y poder reconocer cuáles son esas necesidades y cómo se puede tal vez ayudar, o se pueden suplir, o se puede acudir como este llamado. Dentro del pensamiento crítico encontramos ahí también importante poder fomentar en el estudiante todo lo que es la creatividad, resolución de problemas, análisis, capacidad de síntesis, reconocer cuáles son las partes de un problema, identificar qué es lo que pasa con ellos, y poder reconocer entonces y poder potenciar esas habilidades que ellos ya traen diciendo, pero que a veces la pedagogía bancaria no lo permite, o la pedagogía tradicional. Y desde la psicología de la liberación, entonces encontramos también unos postulados que nos ayudan a entender cómo esa liberación permite al ser humano desprenderse o dar un paso adelante y superar la minoría de edad, de la que se habla desde la filosofía, y poder empezar o poder dar inicio a unos nuevos pensamientos, a unos nuevos reconocimientos que nos saquen de pronto pues como de ese adentrarnos tanto y marcarnos tanto con los contenidos, un poco más de la liberación, de reconocer el sujeto como un sujeto que es distinto, individual, diverso y que aprende de manera distinta entre los grupos en los que nos encontramos. Bueno, dentro del compromiso crítico, entonces primero hay que reconocer la memoria histórica que ha pasado, ¿cierto? En nuestro contexto, cómo se ha venido formando toda esta teoría dentro del sentido común. Ay, tengo frío. Sí. Dentro del sentido común, entonces empezar a reconocer que el sentido común no puede ser, digamos, lo que prime, ¿cierto?, sobre el conocimiento académico, sino que tiene que haber una experticia, tiene que haber una profundidad que nos ayuda a reconocer cuáles son los elementos que necesitamos para una experiencia continua, todo esto en virtudes populares. Dentro de estos postulados, entonces, también es importante reconocer la criminalización de lucha o reivindicaciones sociales. Eso nos ayuda entonces a tener un panorama un poco más amplio, ¿cierto?, que nos permita entender la psicología social, ambiental, política y comunitaria en la obra desde el autor Martín Baró, y cómo la enseñanza y el aprendizaje se convierte entonces en una lucha por reivindicar socialmente al sujeto.
Entender cómo funciona la enseñanza, cuáles son los estilos de enseñanza, cómo funciona el aprendizaje, cuáles son los estilos de aprendizaje desde la psicología y desde la pedagogía. Y entender que el acto educativo tiene un gran poder, tiene un impacto importantísimo en las comunidades y en lo social, y nos ayuda también desde esta teoría entonces a lograr una alfabetización concientizadora desde Paulo Freire en 1970, quien nos enseñaba entonces que alfabetizar era como la excusa que él de pronto encontraba, pero digamos que lo más importante en esta teoría es entender que esa alfabetización se hacía con unos contenidos emancipadores, es decir, que las personas aprendían a leer y a escribir con palabras reveladoras y que esas palabras reveladoras salían del contexto y ponían al sujeto en la posición de cuestionarse a sí mismo y a la situación, digamos, desde lo social, en donde se encontraba inmerso el escenario en el que está él viviendo pues su realidad. Dentro de la pedagogía crítica, entonces, tenemos una oposición, ¿cierto?, desde Paulo Freire, importante a la educación bancaria, entendida como aquella educación en donde se deposita algo y luego se recoge pues como ese depósito, y ese depósito tiende a ser pues muy memorístico, muy del contenido, muy de información conceptual, y le cuesta trabajo a veces al docente reconocer que todos los estudiantes son distintos, que aprenden diferente, y desde la enseñanza entender también que el aprendizaje se da de una manera voluntaria, es decir, que si la persona no está motivada, pues no hay aprendizaje. Y si también hay unos problemas de fondo como alimentarios, contexto social, violencia, problemas de maltrato, pues también va a haber una afectación en el aprendizaje, lo que dificulta pues lograr las metas en los estudiantes o en los chicos que tenemos en el aula o sujetos. Esta educación bancaria entonces nace como un concepto en donde la pedagogía tradicional amerita un cambio, una transformación, dejar atrás esa pedagogía tal vez repetitiva, ¿cierto? De enseñar siempre lo mismo sin tener una claridad de la utilidad de la enseñanza. ¿Para qué enseño esto? ¿Por qué lo enseño? ¿A quién lo enseño? ¿Y con qué fin? Entonces, la contraposición a la educación bancaria es la pedagogía un poco más emancipadora, que permite al sujeto reconocer quién es ese que está ahí sentado, de dónde viene, cuáles son sus necesidades, qué requiere el contexto, qué necesita la sociedad, qué ser humano estamos, con qué ser humano estamos compartiendo. Desde Paulo Freire no se entiende la formación como nadie forma a nadie, sino todos nos formamos en comunión, y reconocer entonces a ese sujeto como un ser distinto, individual, que aprende desde las premisas psicológicas de manera particular. Aunque la educación o la pedagogía, Paulo Freire no va encaminada tanto a la pedagogía tal vez de sujeto a sujeto, algo más individual, pero sí reconocer desde la psicología entonces quién es ese otro que está allí. Una cita de Montero 2007, entonces la problematización de Paulo Freire ve como la piedra angular de su pedagogía crítica pasa a ser entonces el pivote de una orientación liberadora en la psicología. La psicología ha logrado muchos avances a nivel de cognitivo, ha reconocido ciertas formas de procesos mentales en el ser humano, cerebrales. Sin embargo, pues hay mucho todavía por investigar y por entender. La psicología todavía no ha logrado descifrar a ciencia cierta cómo es que el ser humano aprende, memoriza, interpreta, comprende la información, la almacena, la recupera, la percibe, la siente a través de los sentidos y luego vive con eso. Hay algunos vacíos todavía. Que la psicología, pues digamos, desde el cognitivismo ha tratado de cubrir, se han hecho estudios con animales, pero digamos que algunos acercamientos, y ya con seres humanos, lo que permite la ética, se han logrado pues avanzar en ciertas cosas. Desde la teoría entonces de Vygotsky encontramos la zona del desarrollo próximo, las herramientas y signos que son producidos en el transcurso también de la historia cultural, la importancia de lo cultural desde la teoría del aprendizaje social, y cómo existe una zona del desarrollo que es lo que
tarda el sujeto en aprender algo y cómo lo aprende y qué necesita, y cuáles son las herramientas, cuál es el proceso que interviene durante todo ese aprendizaje y por qué unos aprenden más rápido que otros, por qué unos aprenden unas cosas y por qué otros otras cosas, y por qué el aprendizaje también es dificultoso para otros. La psicología logra explicar ciertos antecedentes, ciertos factores asociados a estas dificultades. Sin embargo, también existen otras que son de tipo más de lo personal, tal vez de lo aptitudinal, que dificulta o imposibilita el aprendizaje y también puede estar arraigado al sistema de la percepción que el sujeto tiene del mismo sistema. ¿Para qué estudiar? Si hay desempleo, ¿para qué estudiar? O lo que hablamos hace un rato, ¿cierto? La promoción automática del sistema, cómo funciona, los sujetos también miden algunos sistemas, saben cómo funcionan y a veces, digamos que toman partido de esto y puede incluso tomar cierta ventaja. Desde las afirmaciones de Peter McClaren en 1989 a la 2000, entonces transformar las condiciones de la sociedad, desde la lucidez que implica lograr estos cambios hasta donde sea posible sin discurso utópico, ¿cierto? Transformar todo, a veces necesitaría derrumbar y volver a construir. Pero con lo que se tiene, empezar a ver qué podemos aportar y en el aula se pueden hacer grandes cambios. Desde Henry Giroux, estos son los autores como más representativos en la pedagogía crítica, 1992, entonces todo lo que es la cultura política y la expresión del ser humano en la participación, entonces por ejemplo, como la falta de compromiso del ser humano para con su propia sociedad, no hay involucramiento, participación activa, hay una indiferencia, ¿cierto? También por el otro y por lo social. El reconocimiento de quién soy, qué puedo aportar y tal vez una posición pasiva frente a esta cultura política, digamos que es como la grande la gran crítica que hacía Henry Giroux con relación pues a todo este contexto. Desde Apple en 1979 a 1999, entonces el currículo oculto. ¿Qué pasa con el currículo oculto? Entonces lo que venimos hablando, ¿cierto? Basado en contenidos memorísticos, aprenda esto de memoria en 8 días de pregunta en un examen escrito. Quienes tienen muy buena memoria tienen éxito académico, quienes no tienen tan buena memoria tienen ya mayores dificultades de aprendizaje. Pero esos que tal vez no tengan muy buena memoria tengan otras habilidades, ¿cierto? En otras áreas, desde las inteligencias múltiples, que en el sistema capitalista, desde Serra, Esperanza Conciencia Pedagógica, no se reconoce, ¿cierto? El sistema capitalista educativo que busca homogenizar, todos iguales, con el mismo uniforme, sentados, silencio, quietos, ustedes escuchan, yo hablo, nadie se puede revelar, yo diseño el contenido, yo decido qué enseñar, cómo enseñarlo, sin saber a quiénes les estoy enseñando y sin saber cómo estas personas están aprendiendo. Y si estas personas sienten una utilidad o les encuentran un sentido, pues como todo este ejercicio pedagógico. Y desde la pedagogía crítica actual, entonces, someter análisis y discusión estos temas en las aulas, darle un poco de voz al estudiante, permitirle que participe en el diseño de contenidos, preguntarle cuáles son sus preferencias y tomar decisiones más comunes, en donde ellos tengan la posibilidad de tal vez mostrar cuáles son sus habilidades y dar cuenta de todo este bagaje que les pueden traer, porque en la pedagogía, que la educación bancaria también entendemos al sujeto como un recipiente vacío que no sabe nada y que hay que enseñarle, incluso a vivir. En la pedagogía crítica se reconoce que el sujeto trae un aprendizaje previo, similar como a la teoría de Ausubel, desde la significativa de reconocer todo eso, trabajar con ese sujeto y empezar a moldear ciertas cosas con la autorización de esa persona o con el consentimiento de esa persona, ¿cierto? No solamente que sea autoritario, unilateral o jerárquico, vertical de arriba hacia abajo, sino que estemos todos como en la misma posición. El maestro como un orientador, como el experto, claro, pero que permite que el estudiante también tenga la posibilidad de entenderse a sí mismo, de explorar sus posibilidades, de reflexionar y tal vez incluso de sugerir cosas nuevas. Profe, hagamos esto así, ¿por qué no leemos este texto para la próxima?
¿por qué no hacemos en vez de una exposición una mesa redonda? Y que los estudiantes también se sientan a gusto, porque cuando el estudiante o el sujeto participa en el diseño como de esos lineamientos, se involucra más que cuando se le imponen las cosas. Bueno, entre las acciones ante el problema, entonces encontramos combinar el lenguaje de la crítica con el lenguaje de la posibilidad, hasta dónde podemos llegar. A veces de pronto puede resultar contraproducente empoderar tanto al estudiante. Buenos días. Puede también incluso tal vez catalizar o disparar ciertas otras cosas que a veces para el sistema no es conveniente, especialmente de coordinación, tal vez. Cargos directivos en donde preferimos a veces que todos estén como más controlados conductualmente, que su comportamiento esté apaciguado, que no se revelen, que haya, digamos, más bien como una posición o una percepción de obedecer. Entonces a veces eso puede ser un problema, ¿cierto? Otro puede ser la percepción de que nada se puede hacer para lograr la transformación social. A veces los maestros caemos como en un vacío en el que sentimos que ya no hay nada que hacer, que ya no hay como mayores posibilidades, que la generación que viene ya es así, que incluso hablamos de la generación de cristal, que son chicos muy frágiles, que vienen de familias muy sobreprotectoras y permisivas, en contextos en donde están sobreestimulados. Todo lo tienen el acceso de un clic, todo está en internet, todos tienen acceso al conocimiento de manera inmediata, no en nuestra época que teníamos que ir a las bibliotecas, desplazarnos, buscar, ellos ahora todo lo encuentran nosotros porque tenemos acceso. Quienes tienen acceso a la red y a un dispositivo, fácilmente encontramos todo allí como de manera muy inmediata. Entonces tenemos una generación de la inmediatez, generaciones en donde reconocen los legados como algo insignificante, ya no les interesa dejar nada para quienes vienen detrás, incluso muchos han tomado la decisión de no tener hijos, entonces tienen una posición muy individualista, muy tal vez con cierta indiferencia, y no se reconoce entonces como esa posibilidad para transformar esas sociedades. Incluso nos preguntamos qué pasará en 10, 20 años y tenemos tal vez una mirada un poco catastrófica o apocalíptica de lo que pueda ser incluso 40, 50 años, cuando estos chicos que están naciendo en esta época sean adultos como nosotros, que estamos más o menos hacia los 40, yo tengo 40 años, que nos preguntamos cómo será la medicina, cómo serán estos chicos cuando sean profesionales, qué pasará con estos mundos. Y entonces también encontramos un problema global, ¿cierto? El capitalismo, todo pues un movimiento desde la élite mundial que nos impone también ciertas cosas, del consumismo, de la compra, del manejo del dinero irresponsable, también de falta pues como de reconocer la humanidad en el otro. Nos hemos convertido en códigos de barras. Para el sistema solamente somos un número y no les interesa pues la parte humana. ¿Qué les interesa? Toda la parte económica, ¿cierto? Y el sistema educativo pues no es ajeno a todo ello. Entonces también tenemos un sistema educativo muy capitalista, en donde el estudiante se ha convertido en un cliente. Hay una crítica muy interesante con relación a, ya no soy un estudiante, ahora tengo un cliente en clase. Y el cliente tiene la razón, y entonces como él tiene la razón, pues entonces nos toca ajustarnos a esas demandas del cliente. Por eso tenemos a veces una visión negativista de esa transformación social y sentimos como maestros que ya no hay nada que hacer, que es muy difícil transformar y cambiar. Sin embargo, sí se puede cuando hacemos lectura del contexto, cuando hacemos una planeación pedagógica, cuando evitamos la improvisación, cuando reconocemos y entendemos por qué estos contenidos, por qué este microcurrículo, por qué estas teorías, por qué este soporte teórico, y tenemos claro entonces cuál es el contenido, cuál es el objetivo de esa clase, cuáles serían. Estoy un poquito congelada. Ya te mandé traer un tintico. Y entonces el clima me pega un poquito. Pues me como que tiemblo, pero bueno. Y dentro de la planeación entonces reconocer el objetivo, ¿cierto? De clase,
cuál es el objetivo, el qué, el para qué, el cómo, la metodología, cuáles son las herramientas, los recursos, con qué cuento, y esa acción pedagógica mediada por la didáctica, siempre mediada por la didáctica, reconociendo que como maestros no podemos no saber de didáctica, sino que obligatoriamente tenemos que ser expertos en didáctica. Tenemos que ser expertos en el tema o la disciplina que manejamos, en la didáctica y también ciertas habilidades que nos permiten manejar los grupos, desde el liderazgo, trabajo en equipo, cooperación, cooperativismo, resolución de problemas, el accionar frente a las dificultades, reconocer también que los chicos están en etapas evolutivas particulares, manejar adolescentes, jóvenes adultos y que cada cual pues requiere una intervención distinta y no hacer lo mismo con todos los grupos, sino se esperaría, ojalá, planear esto de grupo a grupo. Yo sé que a veces nos pasa cuando tenemos muchos grupos o muchos estudiantes y tendremos como homogeneizar y a repetir lo mismo y hacer las mismas cosas con todas las personas, pero ojalá pudiéramos planear, digamos, de manera particular para cada uno de los grupos. Tenemos las teorías del desarrollo, entonces todo lo que es la evolutiva, vamos a adelantar un poco, ¿cierto? Entonces si es con niños, si es con chicos, cómo vamos a trabajar. Y las teorías del aprendizaje, hay que reconocer también cómo aprenden los chicos tienen tres formas o estilos de aprender. Desde el inicio de la teoría del aprendizaje, que sería el estilo cinético, que es que necesitan movimiento o involucrarse en una actividad para poder aprender. Lo visual, quienes necesitan observar imágenes, tal vez que tengan muy buena memoria fotográfica, y tal vez algo con colores, movimiento, brillo, que les permita aprender esos contenidos y toda esta información de una manera más sencilla. Y los auditivos, que necesitan escuchar, reconocer, memoria semántica, memoria auditiva, ¿cierto? De todo el aprendizaje que se va dando. Y quienes tienen otros estilos también un poco más elaborados que ya trascienden de esos tres iniciales. A veces como docentes, ¿qué podemos hacer? Combinar, ¿cierto? Combinar lo kinético, lo auditivo con lo visual, tal vez no es la misma actividad, pero sí rotando para poder aplicar y cubrir a todo el grupo. Porque cuando nos quedamos únicamente en lo visual y tenemos 30 estudiantes en el aula, quienes son kinéticos, pues de pronto tengan dificultades para aprender esas cosas. O quienes son auditivos, entonces nos toca como ir también renovando e innovando en lo pedagógico. A veces nos quedamos con los mismos contenidos de hace 10 años, 20 años, 30 años, lo que no sabemos de memoria. A veces el tiempo apremia y es difícil también, entonces tiene una carga laboral muy fuerte, tiene muchos compromisos, además de estudios, de estar estudiando y trabajando al mismo tiempo. Pero hay que optimizar a veces, pues como todos los recursos con los que contamos, el tiempo es fundamental y ojalá se pudiera, pues como, digamos, tener mayor certeza con todo lo que se hace y no tener ahí como las diapositivas de hace 10 años, sino tratar de hacer algo nuevo, novedoso, bonito. A ellos les encanta ahorita los podcasts, videoclips en internet, de toda cosa, y encontrar muchas herramientas que puede llevar al aula. Y también fomentar mucho la participación de los chicos para que haya un aprendizaje mucho más sólido. Bueno, entre las funciones psicológicas entonces, y como para ir cerrando, encontramos entonces el aprendizaje. El aprendizaje es un proceso cognitivo fundamental, ¿cierto? Que nos proporciona la psicología y que la pedagogía entonces toma como fuente base de la psicología, pero que son disciplinas que se alimentan entre sí, no porque una de pronto tenga una dimensión, sí, que son varios procesos, entonces ahí vamos a hablar. Entonces, dentro del aprendizaje tenemos unos autores muy interesantes que serían, entonces arrancamos con la pedagogía cognitivista con Jean Piaget, el padre de la psicología evolutiva, quien entonces nos habla de las 4 etapas del sujeto, sensoriomotriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Los hermanos Zuviría hacen una crítica muy fuerte. En Bogotá hicieron un estudio y encontraron que muy pocas personas llegaban al pensamiento formal y que la mayoría se quedaban en el pensamiento concreto, incluso unos porcentajes muy altos. Entonces se preguntaban, bueno, ¿es el sistema educativo? ¿Es el maestro? ¿Es el estudiante? ¿Qué pasa? ¿Por qué no llegan a la etapa de lo formal, en donde son capaces de reconocer el contenido ya desde la hipótesis, ¿cierto? Un pensamiento inductivo y deductivo?
pensamiento analítico, científico, resolver problemas, algo un poco más avanzado de lo concreto. Y entonces Jean Piaget lo explica como que hay una predisposición genética o biológica del sujeto y que todos tienen un potencial impresionante que pueden alcanzar muchas metas, pero que entonces desde la teoría de Vygotsky del aprendizaje social dice el contexto no permite que el sujeto alcance esas metas, ¿cierto? O lo social o lo cultural. Esa zona del desarrollo próximo, el sujeto está dotado y tiene el potencial, pero en donde se encuentra ubicado el escenario no se lo permite. Y volvemos otra vez entonces a la pedagogía bancaria. Si el estudiante pasa 2 horas sentado escuchando, pues es muy difícil que logre ese desarrollo próximo si no hace, si no actúa, si no interviene, si no practica, si no aprende desde el saber hacer, sino que solamente se queda en el saber. Después de Piaget, Vygotsky, entonces viene Chomsky también como un seguidor, como un discípulo de Vygotsky. Vygotsky muere muy joven, entonces Chomsky retoma algunas de las teorías. Se dice que si Vygotsky hubiera muerto, hubiéramos alcanzado unos grandes avances en esta teoría, pero sin embargo, entonces se logra también entender cómo funciona el lenguaje desde el aprendizaje y cómo los sujetos aprenden con unos códigos. Entonces, a veces en el aprendizaje, al estudiante le cuesta trabajo reconocer lo que el maestro dice porque tal vez siente que no es su propio lenguaje, es decir, como que el maestro habla en otro idioma y no le entiendo de qué me está hablando. Entonces, para el aprendizaje es importante a veces entonces empezar a nivelar, ¿cierto? En dónde estamos, reconocer niveles socioeducativos, económicos, de dónde vienen estas personas. Y cuando tenemos un lenguaje muy elaborado puede ser dificultoso para el chico aprender ciertas cosas. Luego aparecen entonces Brunner, Ausubel y Bandura. Entonces Brunner con el aprendizaje por imitación, el chico imita todo lo que observa en el aula. Si admira al maestro, entonces va a tener mayor desempeño. La relación con el maestro también es importante. Si ve que los chicos se dan cuenta de todo, crean, de que ellos perciben si uno improvisa la clase, ellos perciben si uno prepara la clase, ellos perciben si uno sabe, si uno no sabe. Entonces, Bandura nos decía eso, la imitación. Y nosotros somos un modelo para ellos. Ellos modelan muchas cosas de nosotros, sobre todo los chiquitos, ¿cierto? Sobre todo los que están en las etapas escolares. Sin embargo, en los adultos funciona igual. Yo me acuerdo que admiraba mucho a un profe de la maestría, ya siendo adulta. Entonces, este aprendizaje por imitación también es súper importante. El aprendizaje por descubrimiento también nos permite entonces que el estudiante sea capaz de aprender por sí mismo. A veces sentimos que los estudiantes no son capaces de hacer las cosas, somos muy sobreprotectores, como que los subestimamos, entonces digo, no, tal vez no. Y les ponemos muchas cosas, los sobreestimulamos y les ponemos muchas cosas como tal vez lo más facilito para que él sea capaz. Cuando el chico tiene un potencial impresionante y por descubrimiento puede lograr muchas cosas. Eso es lo que pasa con los chicos en China. Los niños en China con 5 o 6 años ya les van a tener más celulares. ¿Por qué? Porque el sistema educativo, o en Finlandia, por ejemplo, ha desarrollado todo el potencial en el humano. Nosotros estamos muy quedados, ¿cierto? Pruebas PISA lo demuestran. Tenemos unos sistemas educativos muy precarios. Sin embargo, pues vamos, y la idea es que los maestros primero hagan una reflexión de su quehacer pedagógico, hagan una reflexión de que el ser humano tiene toda una tridimensionalidad que piensa, siente y hace, y poder entender entonces toda esa particularidad del sujeto hacia la transformación que veníamos hablando. Y el aprendizaje significativo de Ausubel que nos enseña entonces que el sujeto aprende cuando siente que es útil y aprende cuando le enganchamos o hacemos como una espiral con los preconceptos y trabajamos con lo que él trae, ¿cierto? Bueno, tú que aprendiste, que tú... Incluso acá hay una nueva también tendencia que es el aprendizaje desde la pedagogía que es a la inversa, no sé si han escuchado el concepto de la inversa. Entonces primero el estudiante lee, revisa todo el documento, indaga, consulta, investiga y luego llega a clase ya con ese conocimiento ya consultado, diferente a la pedagogía bancaria. Ellos son recipientes vacíos, los vamos a llenar, yo les voy a explicar todo porque yo soy el experto, él no sabe nada, yo no sé todo. Explicamos el tema y el estudiante se va tal vez, si estuvo atento, las 2 horas de clase o las 20 minutos o la hora, tal vez con el 7% de lo que escuchó.
el otro 93% se perdió en esa explicación. Entonces, el aprendizaje es un proceso cognitivo fundamental que necesitamos reconocer en los chicos. Uno da cuenta a quién le cuesta, a quién se le facilita, uno puede identificar ciertas cosas. Y cuando encontramos esos estudiantes, que son estudiantes, casos especiales que les decimos nosotros, pues hacer algo, remitir, consultar, buscar ayuda, hablar con los padres, si son colegios, si es universidad, entonces remitir al chico, hablar tal vez con él. Hay que tener mucho tacto porque ahora los chicos son muy sensibles. Pero pues sí, digamos, cómo poder apoyar ese proceso. Desde el lenguaje, entonces, tenemos unos lenguajes particulares. Ahora, entonces, se viene dando todo lo que es el lenguaje no verbal, verbal, el lenguaje del discurso, que ya se ha venido perdiendo. Los chicos de ahora ya no les interesa leer más de una página, ¿cierto? Ahora tienen un aprendizaje de la lectura de textos discontinuos. Profe en imágenes, profe gráficas, profe eso tan largo, uy, profe 20 páginas, profe, pero es que eso es mucho. Entonces, ahora ellos como están con este tema de los smartphones y están acostumbrados, incluso uno también está cayendo, es que son muchos clics, y desertamos y no continúa, ¿cierto? Por ejemplo, todo esto que son ahora pagos por PSE, entonces uno prefiere el que sea más rapidito, el más cortico, porque estoy de afán siempre. Y los chicos están ahorita con ese lenguaje, textos discontinuos. Entonces hay que empezar a transformar y hay que empezar también a ayudarles a ellos. Seguimos con las mismas fotocopias de hace mucho tiempo. Lean y memoricen, el que no lee no entra, el ensayo, siempre las mismas estrategias didácticas, como todo tan repetitivo, pues ellos obviamente van a ir perdiendo, ¿cierto? Como ese interés. La memoria, entonces, lo mismo, la memoria es muy importante, claro, pero esa memoria necesita conectarse entonces también con la atención, la sensación y los otros procesos cognitivos, porque la memoria por sí misma no nos sirve cuando el sujeto no sabe resolver un problema, cuando no sabe qué hacer cuando hay incertidumbre, cuando no sabe qué hacer cuando se le presenta algo que no tenía previsto. Entonces, los estudiantes en pedagogía tradicional que tienen muy buena memoria, que hablamos, que son exitosos, es posible que después les cueste mucho trabajo conseguir un empleo, porque no saben desenvolverse bien en una entrevista de trabajo, porque son conflictivos, porque no trabajaron en saber ser, porque no saben convivir con los otros, porque les cuesta mucho trabajo ser cooperativos, entre otras cosas. Entonces la memoria, claro que es muy importante porque nos permite sobrevivir. Si no tenemos memoria nos perderíamos y no regresaremos a casa, como lo que les pasa a las personas que a veces les dan sustancias psicoactivas, por ejemplo, para robarlos y literal se desaparece, ¿cierto? Porque hay pérdida de memoria. Entonces la memoria es muy importante, corto, mediano, largo plazo, pero ojalá que ese aprendizaje, mediante ese lenguaje claro y pertinente para los chicos, logre una memoria a largo plazo. Los chicos, uno les explica muchas cosas y al año siguiente ya se les olvidó todo. Entonces, ¿qué pasó? En vacaciones les hicieron, No aprendieron. les hicieron, No aprendieron. sí, no aprendieron, porque no se quedó en la memoria, o tal vez aprendieron de momento y lo olvidaron rápidamente. El Porque aprendizaje no no fue es así. significativo para ellos, porque en últimas lo que queda en la memoria es lo que es significativo para mí. Para ellos pudo no haber sido significativo eso, por tanto al otro año no lo recuerdo. Sí. Y otra cosa importante es la utilidad del conocimiento. Si no lo estoy utilizando, si no lo estoy repasando, se me olvida. Por ejemplo, yo sabía hablar inglés muy bien, ya se me está olvidando. ¿Por qué? Porque no hablo inglés. Entonces hay cosas de la memoria que se van olvidando si yo no las estoy actualizando. Y pasa luego con el maestro. El maestro se confía mucho en la memoria, pero si uno no está actualizando, llega el momento en que a la memoria, ¿cómo era esto? ¿En qué íbamos? El proceso atencional. Bueno, la atención es mucho más que la concentración. La atención es un proceso cognitivo que está muy afectado en estas generaciones, especialmente por todo el sistema del mercadeo que venimos hablando capitalista. Los chicos están en este momento dedicando mucho tiempo a las pantallas, muchas horas, videojuegos, celulares, entre otras cosas, y eso hace que su memoria, su atención, perdón, se haga, digamos, cada vez más dispersa. Chicos con problemas atencionales graves, problemas de comportamiento y conducta también complejos, problemas también sensoriales a gran escala. Los estudiantes ahora entonces están un poco más concentrados en otros estímulos que en el maestro.
y les cuesta mucho trabajo tener atención focalizada. ¿Cierto? Entonces el maestro habla, 3 segundos, 15 desconectar Sí. de una automática. Entonces lograr conectar atención con los estudiantes es un reto impresionante. ¿Cómo conectar atención con los estudiantes involucrados en las actividades? Entonces vamos a hacer esto con lo que ya trajiste a leer, vamos a construir esto, vamos a hacer un virtual. Una maqueta con los materiales que ustedes trajeron, tal vez reciclados, que trajiste tú que trajiste, hagamos algo más interactivo y trabajamos un tema, ¿cierto? Con esa estrategia didáctica. Dentro de la atención también tenemos entonces la atención multifuncional. Los chicos ahora quieren hacer todo el tiempo, ¿cierto? Multitareas. Entonces mientras están hablando celulares, están estudiando, están escuchando música, están hablando con alguien más, están pintando las uñas, entonces hacen muchas cosas al mismo tiempo. Eso hace que se disperse mucho la atención y que ese proceso memorístico también se afecte bastante. Y eso hace que sea una justificación cuando tú le dices en clase, oye, guarda tu celular, pero profe, es que yo te estoy poniendo atención, yo sí te estoy poniendo atención a clase. Tú tienes el celular, no, profe, lo que yo. Esa es la justificación de ellos. Como hacen tantas cosas, tantas tareas, pues sí, yo puedo tener el celular, pero sí. Sí. Entonces yo, por ejemplo, ¿qué hago? Con el celular vamos a trabajar. Entonces, celular trabajo, entonces ellos ya no notan, ya no escriben, todo es tomar fotografías, sobre todo los chicos, incluso nosotros los adultos también estamos cayendo en eso. Tomamos una foto, ya no tomamos nota, se nos olvidan las cosas, y también con todo lo que pasó con la pandemia, también una afectación muy interesante, muy importante en los chicos. Ahorita se está diagnosticando el autismo de una manera impresionante que antes no pasaba, y los niños están teniendo muchos problemas de socialización. Cuando los niños no socializan, entonces también hay mucho problema de aprendizaje, porque la socialización es un canal para poder aprender, de socializar con el maestro, incluso la relación con el mismo maestro y con sus compañeros. Tenemos entonces ahora el proceso de la sensación, entonces la sensación desde toda esa capacidad que tiene el sujeto para sentir lo que está a su alrededor, ¿cierto? A través de los sentidos básicos y el propioceptivo y el vestibular. Entonces me ubico en el universo, en el mundo, tengo equilibrio y también me reconozco como un sujeto. Entonces, en la sensación tenemos millones de estímulos que están ahorita, digamos, como siendo prioritarios para los chicos, es más importante. Entonces, lo que veo, la apariencia, ¿cierto? Los likes, lo que se dice del otro, son muy sensibles, nadie puede decir nada porque entonces, digamos, para ellos tienen muchas dificultades o tienen, digamos, un poco de falta de habilidad de afrontamiento. ¿Cierto? Entonces les cuesta mucho trabajo o demoran más tiempo en afrontar algo, más tiempo tal vez que el que demorábamos en otras generaciones. Eso lo dicen las investigaciones, los estudios, los chicos ahora desertan rápidamente, desfallecen rápidamente, se ha perdido mucho. Lo difícil lo dejan, si le pones una tarea Si es muy difícil, difícil, la la abandonan. y si es muy fácil, tampoco se conectan. O hacen muy rápido. O la hacen muy rápido, el problema comportamental, la indisciplina, molestar al otro. Y se acabó mucho la perseverancia que había, así sea difícil, yo lo consigo. Lo que nosotros vimos con la tesis doctoral, 5 años ahí perseverando, mínimo 1 hora diaria trabajándole al estudio. Los chicos ahora han perdido mucho, pues, o las generaciones. Hablando, pues, como en la actualidad, ¿cierto? Desde la inteligencia, entonces tenemos las inteligencias múltiples. La inteligencia naturalista, la inteligencia musical, la inteligencia lingüística, la inteligencia emocional, donde está la intra y la inter, y tal vez se me escapan algunas. Y esas inteligencias múltiples de Howard Gardner, entonces nos muestra la importancia de reconocer al sujeto como un individuo distinto uno del otro. Ahí entonces aparece todo lo que es la diversidad, la inclusión, ¿cierto? La adaptación curricular. Entonces, si el chico, antes se trabajaba mucho con la inteligencia basada en las pruebas de Weiss, Gipsy y de Wechsler, entonces, ¿qué puntúa, ¿cierto? De 0 hacia los 250 puntos, y en donde teníamos entonces los chicos limítrofes, no sé si han escuchado la palabra, que son 70 puntos
de coeficiente intelectual. El que uno no sabe si es que no le gusta, si es que está desmotivado, si es que viene con hambre, si es O no que se le da la es gana. rebelde, si es que no quiere estudiar, pero que pasa desapercibido y que probablemente tiene una limitación cognitiva en la inteligencia desde estas pruebas psicométricas, ¿cierto? Entonces el niño o el estudiante o la niña, entonces tiene ciertos problemas para poder reconocer esa información y lo que pasa es que entonces empieza a ser como ¿qué tipo me cae? Que yo vengo de 30 grados, imagino. No, hasta aquí hace 4 años. Aquí en este espacio, pues, porque yo tengo familia más. Bueno, entonces decíamos que dentro de la inteligencia, el limítrofe pasa desapercibido. Dice que pierde y nunca nadie hace nada por él, y nunca los papás se dan cuenta, y nunca los maestros se dan cuenta, y entonces el que cogemos el de ojos, el perezoso, no quiere hacer nada, pero puede que no sea eso, puede que sea cognitivo, ¿cierto? Que el estudiante tenga la intención, tenga la motivación, se esfuerce mucho, pero realmente su proceso cognitivo no da para que logre aprender, memorizar, reconocer la información y así tener, digamos, toda la posibilidad de resolver problemas cuando así se le presenta. La inteligencia actualmente se define como la capacidad que tiene el ser humano para adaptarse a un ambiente. A veces adaptarnos nos cuesta mucho trabajo porque somos resistentes al cambio. Los seres humanos siempre buscamos una zona de confort, sentirnos cómodos, por ejemplo, sensorialmente, entonces en la sensación, por ejemplo, el clima. ¿Cierto? Se hace mucho calor, se hace mucho frío, entonces buscamos siempre el confort, entonces estar bien, estar pues saciados. Y adicional a todas esas cuestiones físicas o fisiológicas, también buscamos el confort desde la comodidad, ¿cierto? Estar bien, estar tranquilos. Y cuando nos cambian o nos mueven, entonces entramos en crisis, nos cuesta un poco de trabajo. Y la inteligencia ahora se define como eso, la capacidad que tiene el ser humano para adaptarse a las nuevas experiencias, la apertura al cambio, la apertura a la nueva experiencia, la posibilidad que tiene para poder ver lo positivo, ¿cierto? Dentro de todo un bagaje de cosas y poder salir exitoso de cualquier tarea que se le establezca. Cuando los seres humanos se mueven o digamos generan cambios, existen también como unas fases. Aparece primero la fase de luna de miel, que es como el encantamiento, todo es espectacular. Luego viene la fase extrañeza, entonces extraño mi lugar de origen, o extraño mi trabajo, o extraño donde estaba antes, o extraño lo que hacía, o me cuesta mucho trabajo acostumbrarme a esto. Luego viene una etapa en donde hago propio ese nuevo contexto. Y finalmente, la última cuarta etapa, que sería ya de aprensión o de adaptación. Se dice que a una persona le tarda más o menos entre una semana, 15 días en adaptarse a un contexto nuevo de manera consciente, ¿cierto? Su cuerpo lo va haciendo inconsciente, poco a poco el cuerpo se va condicionando, pero digamos que ya pasamos entonces a la percepción, ¿cierto? Cómo el ser humano percibe ese estímulo y qué significado le da a ese estímulo. Entonces volvemos al ejemplo del clima. A mí me encanta el frío y pues digamos que yo lo percibo de una manera muy positiva. El calor en cambio me cuesta más trabajo. Cuando hace mucho calor, ¿quién va a aprender con 30, 32 grados centígrados? ¿Cierto? En un salón cuando hay tanta gente, o cuando hace mucho frío y hace hambre, o hay sed, o bueno, dependiendo, pues, ¿cierto? Como las condiciones en las que nos encontramos ubicados sociodemográficamente. Entonces la percepción es la forma en que el sujeto significa o resignifica eso que percibe. Entonces, cómo él lo apropia, ¿cierto? Lo reconoce y también incluso lo evoca. Entonces, el maestro, ¿qué percibo yo en el maestro? ¿Cierto? A veces los estudiantes les cuesta mucho trabajo admirar a su maestro, respetarlo, se ha perdido mucho toda este comportamiento, ¿cierto? Como de la percepción del otro como que la persona es importante, la percepción del otro como un sujeto digno de valor, esa percepción del humano se ha ido perdiendo. Estamos cada vez más preocupados por el tema monetario, porque obvio es un sistema en el que si no hay dinero, pues no sobrevivimos. Pero entonces también tiene mucho que ver, entonces,
lo cognitivo. Algunas predisposiciones genéticas vienen con el chico desde la percepción y vamos al pensamiento, las emociones y la personalidad. Entonces, el ser humano nace, ¿cierto?, en una familia X, viene de un padre y de una madre quienes van dotando con cromosomas. Cuando el niño llega al mundo, la niña llega al mundo, trae un 50% heredado, un 50% que está ahí para ser explorado desde lo ambiental. Todos estos rasgos de personalidad, como él percibe el mundo, muchas cosas vienen heredadas de los padres, de los abuelos, y otras se van aprendiendo en el camino. Esa personalidad también es fundamental en el aula de clase. Puede ser que tiene de pronto algunos estudiantes que tienen algunas tendencias esquizoides, esquizotípicas, paranoides, tal vez sin un Que ya no es trastorno, anormal eso. que tal vez no haya un trastorno, pero que sí, incluso, claro, hay mucha preocupación, porque uno dice, estos chicos son muy raros, tienen un discurso muy extraño, hablan de cosas como, a veces se involucran tanto, por ejemplo, videojuegos o ese tipo de contenidos visuales que apropian esas vidas, ¿no? Entonces, decía un compañero, tiene un mechón rojo, pero tengo de frente, ¿usted qué? No, es que yo soy fulano de tal, el de tal serie, no sé qué. Entonces uno se queda como sin momento, pero estoy perdido, está uno también como desarticulado de todas estas cosas. Porque también son 3 generaciones en una del aula de clase. La teoría, ¿cierto?, de los años 70, 80. ¿Quién enseña? Por ejemplo, nosotros nacidos en los 80, tal vez no ser más jóvenes, en los 90, en los 70, y quienes están en las aulas de clase. Porque el maestro, pues probablemente es posible, le lleva más o menos unos 20, 10 años al estudiante. A veces encontramos esto. Sí, no más. Sí, nada más. A veces nos encontramos a veces Por lo mínimo. por ejemplo, en estos contextos de doctorado un poco más, ¿cierto?, más generaciones un poco más cercanas. Pero en el sistema tenemos esas 3 generaciones, entonces nos cuesta adaptarnos y reconocer, entender y comprender cómo es que ellos están viviendo el mundo ahora, que es muy distinto como lo vivimos nosotros, que incluso nuestros abuelos se aterraban de nosotros. Ay, pero estos muchachos de ahora. Y nosotros ya estamos, ¿cierto?, como empezando a percibir, y ellos también nos perciben de una manera muy distinta. No sabemos a veces ni cómo nos perciben. No sabemos a veces esa percepción cómo sea, y esa percepción es fundamental en el aprendizaje. Si el estudiante percibe al maestro de una manera favorable, aprende, si no, no aprende. Le gusta lo que hace. Porque se convierte en algo ya personal y motivacional, ¿cierto? Entonces, ese pensamiento es lo que lo direcciona de las creencias, también desde los sentimientos, y entonces así es como se comporta el sujeto, ¿cierto? Y el comportamiento también nos da la conducta. Y la conducta nos muestra, entonces nos devolvemos al principio del aprendizaje. Cambio de conducta igual a aprendizaje. ¿Aprendió o no aprendió? Y una conducta esperada, un comportamiento apropiado para su edad. Y unos comportamientos apropiados para el contexto en el que estamos. Y unos comportamientos también esperados para la sociedad. ¿Qué queremos entonces acá? Estudiantes propositivos, participativos, estudiantes que innoven, ¿cierto? Que sean, lo que hablábamos también al inicio, que no solamente sean muy buenos con su disciplina, sino que se sepan vender. Estudiantes que también sean buenos seres humanos. Y vamos entonces a la última diapositiva, que serían los 4 pilares de Jacques Delors, ¿cierto? Entonces, los pilares. La educación encierra un tesoro, no sé si han leído el libro, es espectacular, yo me lo leí aquí en inglés. Entonces, el saber fundamental, el conocimiento del contenido, claro. Pero, ¿qué hago con ese contenido? El saber hacer, el procedimiento, el paso a paso. Cuando, digamos, yo soy docente de psicología, entonces el saber que hay unas estrategias de intervención terapéutica. Ahora, estoy con el paciente, ¿cómo hago esa intervención terapéutica? Primero, hay que saludar, buenos días, mi nombre es, en este espacio vamos a trabajar los objetivos terapéuticos, ¿cierto? El procedimiento, cómo hablarle al paciente, cómo dirigirse a esa persona, el saber ser. Estos últimos, entonces, el primero es el que toma más fuerza en la educación bancaria y el último el que toma menos fuerza, está como en el orden. Y en las pedagogías críticas, lo que esperamos es, claro, el saber es importante, saber hacer, saber ser, pero el saber convivir es fundamental, ¿cierto? La transformación de lo social. Transformarnos en mejores seres humanos, dialogar entre nosotros, siempre acudir, ¿cierto?, al lenguaje, no a la agresión, no a la violencia. Transformar toda esa historia, por ejemplo, el color que tenemos de violencia tan fuerte,
conflicto armado que todavía lo estamos viviendo. Creo que después de la pandemia, que después de la pandemia se agudizó. Se agudizó. Digamos, en este momento lo que se está mirando en los colegios es ese conflicto. Los niños se citan para pelear. Convivencia escolar. Se citan para pelear. Ujú. Total, no sé si sean todos los colegios, pero hablo el caso del mío, por ejemplo, ellos tienen una forma de citarse a pelear. Ujú. Entonces ellos envían papelitos o razones y le dicen pista a la salida. Entonces pista a la salida es que te estoy invitando a pelear y tú miras sin hacer. Ujú. Y sí, de todas maneras, lo siento más, que se agudizó desde la pandemia. Desde la pandemia ellos, después de la pandemia, quieren venir todo el tiempo a golpearse. Sí, entonces estamos acudiendo a la violencia al contacto físico y nos estamos devolviendo a Darwin, la ley del más fuerte. ¿Cierto? Y estamos olvidando entonces todo ese potencial cognitivo que tenemos, del lenguaje, del diálogo. Claro, no somos iguales, pero nos podemos entender, nos podemos comprender y podemos vivir en comunidad. Así no estemos todos en la misma posición, no estemos todos de acuerdo con el mismo punto. Entonces el saber convivir es fundamental, lo que dice la profe, ¿cierto? Resolución de conflictos, previsión del conflicto, trabajo en equipo, el liderazgo, la cooperación, habilidades sociales, habilidades comunicativas, el desenvolvimiento del sujeto en el mundo, que le aporta a la sociedad, también la prevención de todo lo que es la delincuencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer de la vida de este sujeto? Que es una persona de bien, lo que conocemos como una persona de bien, que se profesionalice, que trabaje, que le brinde algo a la sociedad, y prevenir, pues, como todas esas cifras, ¿cierto? De todos estos chicos que están terminando en todo lo que es delictivo, a diferencia de lo que debería ser el sistema educativo. Y la educación de la pedagogía crítica también es eso, educación de todo para todos. Entonces hablamos también del sistema de las clases sociales, ¿cierto? Los favorecidos y los oprimidos, que llama Pablo Freire. ¿Quiénes son los oprimidos? Los que no tienen acceso al conocimiento. Los que no aprenden lo mismo que aprenden los niños ricos. Entonces, porque el niño rico se gradúa del colegio y habla inglés, francés, alemán, y el niño pobre no sabe hablar ni siquiera inglés. ¿Cierto? Entonces, esa también es. Ni siquiera español fluido. Ni siquiera sabe escribir un párrafo, no redactar bien, exacto, sí, en español. Además, con el uso de los celulares, los estudiantes cada vez están perdiendo, o todos estamos perdiendo cada vez más habilidades, cada vez menos léxico, cada vez usamos menos palabras, porque voy a escribir si tengo un emoticón. Exacto. Soy triste porque voy a escribir, estoy triste, más bien le envío. Entonces estamos perdiendo esa habilidad y nuestros estudiantes aún más, con, digamos, las habilidades, la ortografía. Ya no nos escuchamos, ya nos estamos escuchando todo el tiempo. Incluso uno ve nos vemos o todos y hacemos un análisis y estamos en conjunto en una mesa, 5 de los que estamos ahí está usando el celular, 4, sí son los estudiantes en clase. Yo, por ejemplo, les digo más bien, ¿por qué no hacen un grupo de WhatsApp? Ya que no pueden socializar si están Les todos cuesta mucho trabajo socializar. Estando uno al lado del otro. Les digo, ¿por qué no hacen un grupo de WhatsApp y hablan? Sí. Entonces, esa transformación social es un reto muy grande que tenemos los maestros. ¿Y cuál es el primer paso? Pues hacer cierta conciencia de eso. A veces nosotros también caemos como en esa misma rutina, ¿cierto? No nos damos cuenta de las cosas. Como dice un amigo, nos hacemos el de la vista gorda. Yo trabajé algunas en colegios y me acuerdo con los coordinadores códigos. Se di cuenta que no pasaba nada. Eso dejémoslo así, ¿cierto? También hay un temor por la represalia del otro. Cuando protegemos a los niños también hay un padre que los amenaza, entonces hay unas condiciones del saber convivir muy complejas. Que es lo que estamos, digamos, como con este discurso tratando como de rescatar o recuperar. Profesor de la Universidad Santo Tomás. Listo. Bueno, le agradecemos a la profesora Paulina Muñoz, conferencia. ¿No desea alguna pregunta, compañeros? Pues bueno, como un diálogo creo más que preguntas así. Bueno, lo primero que diría yo es agradecerle por estar con nosotros acá en el espacio del doctorado, su casa. Como graduada siempre estará, digamos, la posibilidad de seguir compartiendo y creciendo. Digamos que habrían muchos comentarios, digamos, en torno a
a todo lo que ha sido el conversatorio y su invitación. Me quedan, digamos, como unas preguntas, comentarios en el siguiente sentido. En la educación, sobre todo la nuestra, y pensando en lo que fue la segunda mitad del siglo XX, la psicología tuvo una impronta grande, sobre todo en el tema de tecnología, conductivo, la parte técnica y demás. La pedagogía entonces trata de dar como un avance para no quedarnos por allí, lo que tú dices, hablar de las pedagogías, hoy día la pedagogía crítica, la mejora, la emancipación, la transformación. Entonces la pregunta que tengo es, bueno, y entonces la psicología en este momento, ¿qué nuevos elementos trae a la mesa para la educación? ¿O cómo estamos haciendo que la psicología, al lado de la pedagogía, porque pues en el tema tú las tomabas como de manera simultánea, esté ayudando, digamos, en estos procesos de formación? Ese sería como un primer comentario. La segunda, querría decir que, digamos, estamos muy apegados al tema del conocimiento y seguimos pensando que el estudiante llega a la escuela porque quiere necesariamente, espera, digamos, que se le pregunta algo. Y bueno, en la básica todavía creo que el CACEL no ha cambiado mucho, pero yo creería que en la secundaria sí, y mucho más en la educación superior. Entonces, y como nuestra línea en esta invitación es la interculturalidad, entonces el tema de la cultura se echa de menos, ¿no? Entonces, ¿cómo transformar, digamos, esa idea de la formación, de la emancipación en ese sentido? Porque pues el tema cultural pues cobija distintas poblaciones, distintas formas de entenderla, entonces por eso estamos en interculturalidad. Bueno, yo dejaría ahí, habría muchas cosas por comentar, pero pues tampoco se trata de sentarnos en nosotros. Dale. Bueno, listo. Entonces, desde las corrientes psicológicas, incluso gracias, ¿no? Porque ahí me faltó también hacer esa apreciación. Aparece el primero del psicoanálisis, ¿no? Y desde el psicoanálisis, entonces todo el movimiento psicodinámico en Europa. Luego llega el conductismo en Estados Unidos con Watson y Skinner. Y con el conductismo entonces nace la pedagogía tradicional. Porque el conductismo es el que le da pauta a la pedagogía tradicional. El comportamiento de la conducta, ¿cierto? Modelar la conducta. El estímulo de la respuesta, la acción-reacción. Y ahí se asienta la pedagogía tradicional, toma mucha fuerza. Con el conductismo, acuérdense que nosotros tenemos mucha influencia de Estados Unidos, incluso más que Europa. Y luego en contraposición aparece la tercera fuerza, que es el humanismo, con Panorea, que también es el sistémico, con Maslow, todo lo que es las necesidades. Y desde el humanismo entonces aparece la pedagogía activa, que es la que le da también el impulso a entender el humano. Entonces, en psicología humanista se llama la terapia centrada en el cliente. Es el recurso más fuerte de la sesión y la terapia, que es el mismo paciente, ¿cierto? Que se le llama cliente humanista. Y pasa entonces la pedagogía, y aparecen las pedagogías activas, en donde el estudiante es el protagonista y no el maestro. Entonces, ¿qué pasa luego? Vuelve y toma fuerza el conductismo. Entonces, todo lo que vamos avanzando en pedagogías activas se pierde. Y vuelve y viene el conductismo, porque detrás del conductismo viene el cognitivismo. Y detrás del cognitivismo viene todo lo que es la neuropsicología, la neurociencia, el neurodesarrollo y la neuropedagogía. Y volvemos otra vez y nos salgamos al conductismo, pero es el cognitivismo. Y perdemos un poco el humanismo. ¿Cierto? Y esas pedagogías activas se van disolviendo y entonces ahora encontramos en este momento otra vez en que estamos. La pedagogía tradicional, los estudiantes, un salón, condiciones precarias, la humanización se está perdiendo y volvemos otra vez. Y ahorita estamos entonces centrados en el cognitivismo. Y lo que pregunta la ¿cuáles son los aportes ahorita? Entonces todo lo que es la neuro, entonces ahora los colegios están en boom de los colegios de la neuropedagogía. No sé si han visto
La neurolingüística. neurolingüística y todo lo que son procesos cognitivos, que fue lo que vimos ahí, pero un poco más desde las tecnologías, ¿cierto? Y también trabajar sobre los diagnósticos. Volvimos otra vez a los diagnósticos. Con el conductismo trabaja mucho sobre el diagnóstico, el humanismo más sobre la necesidad del sujeto. Volvemos otra vez a los diagnósticos. Este niño es hiperactivo, este es autista, este tiene síndrome, y estamos otra vez como estamos otra vez, claro, es encasillando y con estereotipos. Y entonces en los perfiles de egreso y en los perfiles de ingreso vamos al reduccionismo, ¿cierto? Cosas muy elementales, muy puntualitas, y estamos otra vez perdiendo la diversidad del sujeto, el sentir, el ser, el actuar. Entonces, si volvemos a caer otra vez, como que nos devolvemos en el tiempo, como que vamos viendo bucles del tiempo. Eso. Y la multiculturalidad, lo que mencionabas, claro, no solamente en lo cognitivo, sino también en lo cultural, en lo propiamente cultural. ¿Cierto? Personas de todo tipo, culturas, etnias, incluso también tipos de familias. Ahora hay chicos con familias homoparentales, ¿cierto? Hijos de padres homosexuales, o familias que son reestructuradas, que antes eran hetero y ahora son homosexuales. Entonces la madre con su esposa y su hija con el primer esposo. Entonces tenemos las familias extensas y compuestas y toda una diversidad de estudiantes. Bien, gracias. Vamos a darle espacio primero a una pregunta virtual que coloca Carlos Andrés Londoño. Gracias por la asistencia. Él te pregunta. Un segundito, para leer más grande. Aquí está. No, mejor no se pudo agrandar. Él te pregunta, ¿qué campos se abren para integrar los saberes que surgen de la psicología en la pedagogía crítica y que sean implementables en contextos educativos? Que yo leo al principio, para los psicólogos usamos como un paradigma positivo. Si quieren leer los libros, que no alcanzamos a ver. Veamos desde arriba. Para los psicólogos que nos formamos en el paradigma positivista es un poco difícil hacer el tránsito hacia lo crítico, claro, porque tenemos una formación arraigada. Actualmente estoy cursando la maestría en pedagogías críticas e intervenciones socioeducativas en la Santo Tomás. Soy orientador o docente orientador del Colegio Oficial en Bogotá. Quiero agradecer a la expositora y preguntarme, entonces, ¿qué campos se abren para integrar los saberes que surgen de la psicología en la pedagogía crítica? Entonces tenemos la psicología social como el mayor bagaje hacia las pedagogías críticas, porque la pedagogía crítica busca esa transformación social. Entonces hay que entender cómo funciona el ser humano desde lo psicológico y lo social. Entonces ahí tenemos la psicología social, y esa psicología social también entendida como lo que mencionaba ahorita, las nuevas generaciones, ¿cierto? Y todo lo que es el relevo generacional. Cuando se hace relevo generacional, se va transmitiendo unos saberes y se van dejando unas cosas para que quienes van llegando al mundo sobrevivan, y quienes van muriendo, pues van dejando los legados, ¿cierto? Entonces ahí está la psicología social. En la pedagogía crítica hacia la transformación para que cada día haya un mundo mejor, ¿cierto? Eso es como lo que se espera. Y que sean implementadas en el aula. Entonces, lo mismo, ¿no? ¿Qué hay que llevar al aula? Problemas de la vida real, sociales. Yo, por ejemplo, trabajaba con los chicos en licenciaturas en pedagogías. Entonces, por ejemplo, el riesgo de ser maestro en Colombia. Entonces, una noticia. Y trabajamos sobre esas noticias. Trabajamos sobre cosas reales, de la vida real. Incluso ellos también podrán traer sus propias experiencias, que les gusta mucho trabajar eso. En psicología, por ejemplo, yo los pongo a hacer diagnósticos en el lugar donde viven. Entonces, dan un mapeo, ¿cierto? Reconozca cuáles son las necesidades de su contexto. Y yo digo, uy, pero yo no me imaginaba pues estas problemáticas, porque a veces vivimos como en una burbuja y nos falta también interactuar con los otros. Entonces, desde lo social, que volvemos a ver, lo comunitario. Entonces, todo eso comunitario, recuperarlo y trabajarlo en el aula de clase. ¿Cuáles son los problemas que nos atañen actualmente? Lo que sea la prueba, entonces la riña y la pelea en el acuerdo. Entonces, bueno, comité de convivencia. Hagamos un estudio de caso, un estudiante, ciertos estudios de caso. Como todo lo que sea basado en realidad. Nosotros trabajamos mucho en contenidos y en teorías, pero a los chicos les cuesta mucho trabajo poner eso teórico a lo práctico. Claro, porque la realidad no la permea. Gracias. Acá hablando de las pruebas de medidas de desempeño, digamos, las pruebas analizándose un poquito también, digamos, nuestras propias potencialidades, y desde ese conocimiento del norte global, de pronto imponerle al estudiante
qué es lo que debe saber, en qué es que se debe desempeñar y qué hay de nuestros conocimientos. Y obviamente son conocimientos hegemónicos, entonces las pruebas PISA dicen qué es lo que deben saber los niños a nivel global, pero en ese caso también nos estaría desconociendo un poco todo esto de la interculturalidad y todas las pedagogías del sur y todos nuestros saberes cuando se habla de medir ese desempeño solo desde las pruebas PISA, por ejemplo, son pruebas internacionales que obviamente pues son impuestas por la OCDE, por todas estas organizaciones internacionales, entonces de pronto esa era como mi reflexión. Sí, hay acá algo fundamental también ahí, y es, Joyce es doctora con investigación en acción, desde John Elliott. Sí, pero hay varios autores, ¿cierto?, de investigación en acción educativa, una investigación en acción participativa, que es de Falsborg, y investigación en acción en la educación. Hay varios autores, entonces trabajé a John Elliott y traje un libro de La Torre que es muy bueno, que son investigación en acción en la educación. Y eso busca, digamos, reconocer eso, entonces el contexto. Esas pruebas se deben diseñar a partir de nuestros contextos. Hacer diagnósticos primero, ¿cierto? Pero diagnósticos pedagógicos y sociales. Entonces, ¿quiénes son estas personas? En donde, por ejemplo, los que están en la parte rural, pues preguntarme, ¿cierto?, sobre esas realidades de lo que viven en el día a día y de su cotidianidad. Sin embargo, las pruebas PISA miden una variedad de potencialidades y competencias, y estos niños de Finlandia, que son los que siempre puntúan, también tienen una educación muy activa. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es entonces? Porque cualquier niño debería estar también ahí, ¿cierto?, punteando, pero el sistema que ellos tienen es muy distinto. El sistema económico, el sistema social, el sistema político. Ellos ya tienen un modelo pedagógico que está basado o que está vinculado o está articulado 100% con la política educativa. Y son políticas educativas que vienen de años. No es verdad que tenemos gobiernos de turno. Cada 4 años nos cambian todo. Y los planes decenales no funcionan. Y uno queda desubicado, uno dice, ¿qué pasó con los ciclos? No, los ciclos ya no van, ahora van otras cosas. ¿Qué pasó con estos? No, eso ya no va ahora. Entonces ese cambio también nos desestabiliza mucho. En Finlandia no, ellos establecen esas políticas educativas y llevan años en el mismo camino, ¿cierto? Claro, hay transformaciones, hay reloj generacional, pero no hay cambios radicales. Y los chicos son acompañados por el mismo maestro de lo que llegan hasta que salen. Entonces los maestros que conocen la profundidad de sus estudiantes. Lo que hablamos, ya saben quién es el estudiante, saben quién. Y también nosotros que tenemos, yo tengo como 200, pues algunos sí lo reconozco, pero hay gente que no pasa desapercibido. Entonces, claro, esas pruebas están desgastadas para homogeneizar, porque nos cuesta mucho trabajo entender la particularidad. Una pregunta. Digamos que yo soy docente de medicina. Digamos que en mi área ahora hablamos sobre el tema de cómo se llega a la construcción del perfil, digamos, profesional de un médico, desde las nuevas dinámicas, sobre todo de la neurodivergencia que se está dando actualmente, ¿no? Entonces, yo me pregunto, que tú sí andas más en el área, realmente, o sea, todas las personas son adaptables o el sistema debe adaptarse para llegar a ese fin, o sea, al fin de formación, digamos, de un libro de estos a este perfil específico. A ver si te entendí, o a ver cómo agarré la idea. Pero sí tenemos una problemática muy grande y es el sistema, no podemos hacer nada con el sistema. Nos tenemos que adaptar al sistema. Si no nos adaptamos, entonces nos convertimos en, como esta película, divergentes. Entonces, si nos va a costar adaptar al sistema, pues ¿cómo va a ser ese proyecto de vida? Por ejemplo, mi esposo, él está ahorita en una posición muy rebelde con el tema del COVID, por ejemplo. ¿Cierto? Que fue planeado, que no sé qué, que las vacunas, que el sistema médico, que entonces todo eso también, y él está como pues ahí, ¿cierto? Muy desadaptado de eso. Claro, y le ha costado mucho trabajo poderse sentir bien, porque claro, entonces la percepción de significado que le da. Y es de los médicos, entonces, eso es del usuario, ahora es del médico, entonces el médico que estudia con todo el amor del mundo, llega al sistema y dice, usted no puede formular sin estas 3 cosas, no sé si eso es lo que de pronto... No, sino hacia la formación.
tienes un estudiante que tiene una neurodivergencia específica, Ah, ok, ya. un trastorno curricular, un trastorno psicológico, ese perfil, o sea, digamos que eso ya es algo intrínseco de esta persona. Sí. Su ideal es desarrollarse en esta profesión. Ahora realmente la pregunta es ella, ¿es posible que nosotros a través de toda esa neurodivergencia sí podamos llegar a la formación? O sea, adaptarlo a la hora. Sí. O sea, digamos que para mí, o sea, mi hipótesis, por decir, es que no todo el mundo puede hacerlo. Claro, tenemos otro problema, el sistema capitalista educativo, es todo que pueda pagar la matrícula entra. Sí, allá. ¿Y el perfil de ingreso dónde quedó? Tal vez ya, ¿cierto? Entonces el perfil de ingreso es cuál, que tenga unas características y que tal vez no presente ciertas cosas, ¿cierto? Que haya unos criterios de inclusión y otros criterios de exclusión. Sin embargo, como tiene el dinero para pagar la matrícula, la universidad privada recibe a todos los estudiantes con los brazos abiertos, entonces ¿qué hay que hacer? Adaptación curricular. Y la ley protege al estudiante, que respalda, ¿cierto? En el sistema media vocacional, digamos que está el acuerdo. Y en universitario sí hay como un indicador que cada universidad, ¿cierto? Que la ley siendo protege, entonces cada universidad mirará a ver cómo resuelve el problema. Es decir, que la universidad tiene como el libre albedrío de decidir qué hacer con el privado. La pública puede como un instinto, la pública sí lo filtra más rápido, la privada ya. Digamos que no podemos perder este estudiante que paga 10 millones, entonces hay que mirar cómo se mantiene en el sistema. Eso es otra problemática de esta discusión también muy compleja. Que digamos que ahí, perdón, que pensaría yo que la pregunta tiene un poco que ver inclusive con el famoso resultado de aprendizaje, ¿sí? Como qué hago yo ahora pensando en este profesional cuando termine. Yo sí pienso que realmente a eso debemos ponerle mucha atención, porque en últimas eso está diciendo es que se prescribe un comportamiento, una formación futura. Y hemos regresado a todo eso que decíamos al comienzo del conductismo y tenemos la autonomía universitaria y no la ejercemos institucionalmente, tal. Ese yo creo que es un problema de las maestrías y de los doctorados, no trabajar a profundidad el tema y hacer ver qué es lo que hay detrás de todo eso, ¿sí? Porque acomodarnos nos queda fácil. Al neurotípico le queda muy fácil, ¿cierto? Pero el problema es que nosotros tenemos una responsabilidad social y eso hay que hacerlo ver. ¿Y cómo lo hacemos ver? Si nuestra voz no alcanza, para eso está la escritura, para eso está la forma, digamos, del seminario y demás. Por lo menos en el doctorado en Ciencias de la Educación acá y a nivel nacional, lo que estamos es pensando que no estamos de acuerdo con esa forma como el ministerio venía, porque yo pienso que acá hay un cambio, pensando la educación. Y lo que hemos dicho es, si los doctorados, digamos, se acogen y se asimilan a una política reduccionista, pues ¿qué espera uno para la básica? Y entonces hay que poner el freno, no estamos de acuerdo, además porque todo está al servicio, en una maestría, en un doctorado, quien ingresa a ella lo que busca es de pronto un proceso de transformación frente a lo que viene haciendo y lo logra a partir de su investigación. Aquí está clarísimo, hay un proceso, ¿sí? De hacer una suficiencia, llegan con un tema, no sabemos en la suficiencia cuál es su avance, pero tiene que cambiar y al final hay una tesis que se supone que ese desprenderse de un momento de ingreso 5 años después. Entonces ahí es donde uno dice que no se puede predecir, no se puede preestablecer en una autonomía investigativa, tenemos que propender por ese mundo de la creación. Entonces, bueno, pues eso lo pensaría, digamos, acá desde el doctorado, desde la educación superior. A veces los rectores pues, se acomodan a la política y demás, pero nosotros, digamos, tenemos una obligación de abrir como ese horizonte, abrir como la mirada al mundo, ¿no? Y como en comunidad, obviamente que sí, unitariamente no hacemos nada, pero por ejemplo un programa de 9 universidades públicas que se pronuncia al respecto,
Qué interesante. Bien, ya. Por ejemplo, ahí Las para cosillas. cerrar el programa de psicología, yo tengo muchos estudiantes con trastornos de personalidad diagnosticados, tomándome fármacos con psiquiatría. Próximos a grados, entonces, bueno, si no es terapeuta clínica, con trastorno de personalidad libre o tenga tomando antipsicóticos, ¿cómo va a atender a un paciente? Eso es una, Es es una complejo, ¿no? problemática bien compleja. Bien, dentro de Bien ese, compleja. dentro de ese era importante, Paula, amigos, analizar que nos dicen que la inteligencia es la adaptación al medio, pero entonces la inteligencia entraría a romper con el proceso de emancipación, porque el proceso de emancipación, como decía Kant, su minoría de edad, y como lo dice Jack Daniel, el proceso de emancipación es romper esos esquemas. Es quién es más inteligente, el que se adapta al medio y el que busca transformar el medio, que es incómodo. No solo en educación el estudiante es el cliente, en salud ya no es el paciente, sino es el cliente y en muchos de los tipos de actividades que generan varias profesiones. Sin embargo, volvemos entonces al sistema capitalista de lo que dice. Y lo decía Adam Smith, cuando fue el profesor económico, y es, dime cuánto vale, dime qué necesitas y te diré cuánto vale, que es las universidades. Entonces, dime qué título necesitas y te diré cuánto te vale sacar ese título. Es cierto que hemos sobreestimulado tal vez a los estudiantes frente a eso, pero ese proceso de sobreestimulación va ligado también porque ha decaído el proceso de estimulación personal de cada uno de los estudiantes que tenemos. Entonces sí nos toca hacer un proceso de sobreestimulación frente a eso. Si bien es cierto que hay muchas ayudas TIC ahora, muchísimas tecnologías frente a eso, yo soy uno de los que cree fundamentalmente que el proceso, por ejemplo, de manuscrito no puede desaparecer. Hay unos procesos que no pueden desaparecer porque se parecía como la esencia del ser humano y los problemas que tenemos ahorita con la inteligencia artificial. Entonces tenemos sí que estar al día, pero tener unas pausas frente a esos procesos. Y si bien es cierto que actualmente tenemos estudiantes de todo tipo, de todo nivel, que puede ser que son perezosos, que les falta esfuerzo, que tal vez no tienen conexión con sus compañeros, incluso que son violentos, es el material que tenemos y no tenemos nada que hacer frente a eso. Es el material que nos llega y ese material con que tenemos que ¿Qué trabajar. material? Esos son los seres humanos que nos llegan y es con lo que tenemos que trabajar frente a eso. Yo pienso que esa pérdida de liderazgo del docente que era el ejemplo, ¿sí? El docente que era la línea a seguir, también ha sido por culpa del mismo docente. Lo decía Hugo Hugo López, y lo decía también Tonucci, y colocaba Hugo López el ejemplo de la moto del profesor rural. El profesor rural que antes la escuela no tenía camino ni carretera, entonces se quedaba en la escuela rural, entonces su acercamiento hacia la comunidad era total, porque entre quedarse solo por las tardes o compartir con la comunidad, pues era mejor compartir con la comunidad, entonces estaba metido en la parte social y económica de todo su contexto educativo. Sin embargo, cuando llega a la carretera, a la escuela, y cuando el profesor puede comprar una moto, pues toma la opción de bajar todos los días a un centro poblado. Y eso también hace despegar eso. Es un equilibrio que todavía no ha resultado frente a eso. No nos preocupemos de estas nuevas generaciones, porque recuerden que Platón en un escrito dice que hay aquellas generaciones futuras con estos procesos, ¿no? Pues, yo soy convencido que la pedagogía dialógica es la que va a imponerse entre todos. Hay varios trabajos ya haciendo pistas sobre eso. Lo que pasa es que no podemos romper los esquemas de un momento y mostrar su suelto porque no estaban preparados, no estaban preparados para eso. Nuestro estudiante, lo comentaba alguna vez con mi estudiante de doctorado, los de Subiría, hicieron un experimento, creo que fue como experimento, no, como en el 2000, que fue crear un proyecto que se llamaba Los Pinos en los Cerros, y ellos tenían la concepción de que al estudiante había que darle libertad, ¿no? Después de la concepción de los niños superdotados frente a eso. Pero en ese proceso ellos creían que el estudiante podía elegir fácilmente, tenía el carácter rígido, entonces quedaban en el aula de matemáticas, el aula de sociales, no había timbres, no había nada, y los estudiantes, depende de la decisión que tomaban, se podían a matemáticas, o bien a literatura. El colegio quebró a los 4 meses. No estaban preparados. No, hablamos de clases altas, que podían pagar la matrícula, pero no había el proceso de concientización para llegar a eso. Yo soy un convencido de que hay que entrar en la globalidad, pero hay que buscar un equilibrio entre globalidad y localidad. Lo que dice de Sousa, de achicar, tal vez no desarrollo, pero sí achicar esos abismos, pero sin perder esa identidad, porque entonces llegamos a lo de Facundo Cabral, ¿no? Ni soy de aquí, ni soy de allá. Claro, y la interculturalidad es la esencia de la identidad, que hay que preservar,
en ese sentido también. Bueno, nosotros por algunos motivos nos No vamos retiramos. al lanzamiento del libro de esta. Vamos a ir más luego a mirar al padre de la luz. Entonces, vamos a trabajar un ratico y luego. Listo. Sí. Muchas gracias por el Bueno, tiempo. muchas Muchísimas gracias. gracias. Me despido por si no nos vemos, porque eso no quiere decir todo el día vamos a estar por acá nosotros también. Bueno, muchísimas gracias. Un feliz día. Un feliz día. Nos vemos también. Muchas gracias. Bueno, gracias. Profe, yo creo que para que se despida, para cerrar. Wilmar, ya para cerrar y ya. Damos gracias, Carlos Andrés, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Ojalá pues, los conocimientos que has adquirido a ti te sirvan tanto propósito formativo. Muchas gracias y un abrazo.